Ahí está. Estamos grabando. Bien. Esta es una tabla de valores de chi cuadrado crítica. Entonces, ustedes acá tienen grados de libertad y acá tienen valores de P, le llama. ¿Sí? Entonces, acá hay una curva. Entonces, toda esta área que está así rayada es el área valores de P o también es el área de aceptación. ¿Sí? Este valor de acá, ahí ya lo señalo, ese valor de ahí, ese es el valor crítico. ¿Sí? Entonces, si cae, ay, perdón, bueno, si cae acá, en este pedacito, ese pedacito es el 0,05, que sería para nosotros el área de no aceptación o el área de error. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a señalar de vuelta. Esto de acá son los grados de libertad. Esto de acá es el valor de P. ¿Sí? En general vamos a trabajar con un P de 0,95 que está acá. Y acá los grados de libertad es lo que se calcula. Para recordar un poquito, nosotros usamos un valor de grado de libertad, nos quedó en 1 cuando hicimos la cuenta, entonces nos quedaría 3,81. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que calcular es el valor, comparar el valor de chi cuadrado con la fórmula que hicimos, y este es el valor de chi cuadrado crítico, que es el valor de la tabla, 3,84. ¿Sí? Entonces, el valor de P es el valor de esta parte del área que está rayada. ¿Sí? Acá tenemos un valor máximo, que está acá. Y este pedacito que está del lado derecho, que está acá, sería como nuestra área de error. Entonces, el valor de el área P, lo voy a escribir. Área P, se acepta la hipótesis. La otra área, la área mayor de P, área que mayor al valor crítico, no se acepta la hipótesis. Una cosa que tengo que remarcar es que el gráfico del chi cuadrado va cambiando con los grados de libertad. Entonces, creo que ahora no puse como ilustración para que vean. Pero la idea es esto. Buscamos que caiga dentro de un área. Volvamos un ratito. A ver, acá. Nivel de significancia. Entonces, es el error que se puede cometer rechazando la hipótesis nula siendo verdadera. Por lo general se trabaja con un nivel de significancia de 0,05. Entonces acuérdense que el valor máximo tiene que ser 1. 0,05 sería que caiga en este pedacito, que sería como un área de error. En realidad es un área de no aceptación o de rechazo de hipótesis. ¿Sí? Lo que significa una posibilidad de 0,95 el valor de hipótesis nula sea verdadero. ¿Sí? Acuérdense que acá dice hipótesis nula, pero también es hipótesis inicial. Entonces, a mí no me gusta mucho cómo aparece, pero así aparece en la mayoría de los libros. Entonces, hipótesis inicial que se cumple y que no se cumple. ¿Sí? Entonces, que sea verdadero quiere decir que se cumple. Entonces, 0,95 que sea verdadero, que se cumpla, y 0,05 que sea un error la hipótesis. ¿Sí? O que en lugar de decir error, que la hipótesis no se acepta.
Melissa entonces conjetura que el uso del cinturón de seguridad en los autos está relacionado con el género. Los datos se muestran en la tabla inferior, se realiza una prueba de la conjetura usando el test de chi cuadrado, con un nivel de significancia del 1%. Entonces tiene un nivel de significancia de 0,01. Entonces acá cuando habla del 1%, acá lo pasa a probabilidad. ¿Sí? Acuérdense que en probabilidad nosotros vamos desde 0 como un valor mínimo hasta 1. ¿Sí? 1 es el máximo, 0 es el mínimo. 0 es un evento que nunca pasa, 1 es un evento seguro, que pasa sí o sí. Entonces, esto es para recordar que la tabla de parámetros observados. Entonces, el uso del cinturón seguridad, el género femenino considera que sí está relacionado con el género. 40 hombres dijeron que sí, y por el lado del no, 25 mujeres y 45 hombres. Entonces, el test del chi cuadrado sirve para saber si esto salió por azar o si está bien la conclusión. Acuérdense que inicialmente la que la mayoría hace dice busca qué es mayor. Entonces ustedes de este lado, el sí es mayor, entonces acepta que está bien. Entonces este test te sirve para decir si se acepta o no se acepta. Entonces acá se calcula un valor de parámetro P. Para calcular el valor del parámetro P se hace P, que es la curva, el área bajo la curva, 1 menos el nivel de significancia, que en este caso es lo que nosotros elegimos, el nivel de error, que es 0,01. Entonces el valor de P va a ser 1 menos 0,01 da 0,99. ¿Sí? Acuérdense un ratito de eso. Ahora pasamos a la tabla. Para este ejemplo, se va a usar un grado de libertad y vamos a tener que ir a 0,99, que es este valor de acá. Fíjense que acá, esto de acá es el valor de P. Entonces, el nivel de significancia que va con este es 0,01. Porque se suma el total y tiene que dar 1. ¿Sí? Bueno, 6,635. Ese es nuestro valor de chi cuadrado crítico. Para un grado de libertad y un valor de aceptación de 0,99. O una significancia de 0,01. Acá está lo que señalé. ¿Sí? 6,635. Y acá hace la comparación. Entonces hace una comparación entre el chi cuadrado calculado y el de tablas, que es el crítico. Entonces, si el valor del chi cuadrado calculado es menor o igual al chi cuadrado crítico, entonces se acepta la hipótesis nula, en caso contrario no se la acepta. Para nuestro ejemplo, se usa el chi cuadrado calculado, que es menor que el chi valor crítico, que este es el chi de tablas, que sale de la tabla, que en nuestro caso se acepta la hipótesis nula, la cual es el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. ¿Sí? Que para este relevamiento, entonces implica, o quiere decir que el usar el cinturón de seguridad no depende del género de la persona. Vamos a volver un ratito y vamos a buscar nuestro cálculo. Fíjense que acá es 6,635 es el valor de error. Tiene que estar por debajo de eso para que se acepte. Entonces vamos a ir un ratito al valor calculado para ver si está bien. Acá está, y ustedes ven que es 6,224. Este es el valor de chi calculado, que es menor que el otro. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Entonces, para este ejercicio, se acepta la hipótesis nula, la cual decía que el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Esa es la conclusión. Porque a veces también depende mucho, hay que tener cuidado de cómo se hace la hipótesis, cómo es
la redacción. Si es positiva, la redacción de la hipótesis, o si es negativa. Entonces, en general, yo prefiero que sea positiva porque cuando es negativa tenés que pensar mucho. Bueno. Acá les puse letras griegas. Estas son letras griegas con mayúsculas y minúsculas, porque acá usamos, vamos a identificar un ratito. A ver, acá está sigma. ¿Sí? Este sigma mayúscula se usa para la sumatoria. Este es sigma minúscula, ¿sí? Se usa para la desviación estándar. Acá está mu. Fíjense que acá lo llama mi. También les dije que se llama mu y mu. Depende de la traducción. ¿Sí? Después, acá se llama G. Entonces también lo van a encontrar como chi. ¿Qué otra letra griega? Bueno, después van a ver, acá está alfa, beta y gamma. Otro que pueden llegar a ver es lambda. Acá está phi. Acá está pi. Y, bien, y acá está, esta se llama teta. Bien, esto es para que se familiaricen un poquito con el tema de las letras griegas. Bueno, entonces ustedes van a ver que, el otro que tenía que marcarles era, eh, acá está, el grado de libertad se usa esta letra, que parece una B corta. Entonces acá dice ni, también puede salir nu o new. Entonces puede ser también nu o new. Pero eso depende de la traducción. Esa letra se usa para grado de libertad. Bueno. ¿Preguntas? Entonces vamos a hacer un repaso de lo que se hizo, cosa de que redondear un poquito la idea. Entonces primero vamos a repasar, esta es una tabla observada. Se hace una encuesta, entonces se le pregunta a personas si el uso del cinturón de seguridad está relacionado con el género, ¿sí? Entonces, 50 mujeres dijeron que sí, 25 dijeron que no, 40 masculinos dijeron que sí, 45 dijeron que no, ¿sí? Entonces, hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces, a mí no me gusta mucho que se llame nula porque confunde, pero en realidad me gusta más la hipótesis inicial y una alternativa, ¿sí? Entonces, esta tabla es un relevamiento que le hace una chica, se llama Melissa. Entonces, la pregunta es, acá la hipótesis inicial, el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Al final lo que estuvimos viendo, dijimos que por la conclusión es que sí. Entonces, acá el uso del cinturón de seguridad no es independiente del género. Entonces la hipótesis alternativa que es independiente, perdón, la hipótesis inicial es independiente y la alternativa no es independiente. Entonces armo una tabla de frecuencias esperadas con esta cuenta, con esta formulita. Entonces esta es la tabla de frecuencias observadas y la completa. Entonces hace la sumatoria de esta fila da 75, a ver, te voy a señalar, esta da 75, la sumatoria de esta da 85, la sumatoria de esta columna da 90, la sumatoria de esta columna da 70. Y estos se suman de vuelta, 90 con 70 da 160, 85 con 75 también da 160, que es el valor de suma total. Entonces, acá la suma de las columnas, la suma de las filas
Y estos son las frecuencias de los valores observados de la encuesta. Ahora, todos esos valores se tienen que meter en una tabla que es de frecuencias esperadas. Entonces la tabla de frecuencias esperadas se arma multiplicando el valor de la columna por el valor de la fila. Entonces, este era para 50. Se multiplica el valor de la columna por fila y se divide por el total. Y se reemplaza acá, da 42,18. De la misma manera, acá se hace 70 por 75 y se reemplaza acá, dividido 160, por supuesto. 90 por 85 dividido 160 se reemplaza acá. 70 por 85 dividido 160 se reemplaza acá. Y acá armamos una tabla de valores esperados. Todo eso está acá. Esos son la tabla de valores observados y valores esperados, que son los calculados. ¿Sí? Armamos con la tabla de observados, se arma otra tabla. Y ahora se aplica una fórmula. La fórmula es esta. Entonces acá sale el chi cuadrado calculado. Entonces es una sumatoria de los valores de frecuencia observada menos la frecuencia esperada, se eleva al cuadrado, y el resultado de eso se divide por la frecuencia esperada. Ahora eso, armé esta tabla. Entonces tenemos, vamos a agarrar este, que es 45. Entonces para una frecuencia observada de 45, tengo una frecuencia esperada de 37,1875 que está acá. Entonces hago la diferencia entre estos dos y se anota acá. Este valor se eleva al cuadrado y da 61,035. Ahora este valor de acá hay que dividirlo por la frecuencia esperada, que es este 37 de acá. Entonces da 1,641. Y así operé con todos, ¿sí? Entonces hago una sumatoria y me da 6,224. Entonces este valor es el valor de chi calculado, que es el que tengo que acordarme porque después me sirve para comparar con el valor de tablas. Para ir a la tabla yo necesito resolver el grado de libertad, que para el grado de libertad se resuelve cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Entonces fíjense que acá tenemos dos filas, entonces 2 menos 1, y acá hay dos columnas. Entonces también se hace 2 menos 1. Entonces nos queda 1 por 1, que es la cantidad de columnas por la cantidad de filas, y nos queda 1. Ahí tenemos grados de libertad. Ahora hay que establecer el nivel de significancia. Entonces el nivel de significancia, en general se toma 0,05, pero para este ejemplo se toma 0,01. ¿Sí? Entonces acá Melissa dice que un nivel de significancia del 1% es 0,01 que le interesa, con esa cantidad de seguridad o de tolerancia del error, si se pueden tomar así. Entonces hace, con un nivel de significancia de 0,01, obtiene un valor de P de 0,99. Porque hace 1 menos 0,01, que es el nivel de significancia, y calcula el valor de P. Viene a la tabla, entonces acá ubica. Los grados de libertad están acá, y acá está el valor de P. ¿Sí? Entonces da un valor de chi de tabla 6,635. Entonces, ahora ese valor de tablas hay que compararlo con el valor calculado. Ese valor calculado era 6,2248, que es el valor de chi calculado. Y ahora tenemos un valor crítico o un valor de chi crítico, que es el valor máximo. Entonces acá lo que hicimos en la cuenta es más chiquitito que el valor que sacamos de la tabla. Entonces, en este caso se acepta la hipótesis inicial o hipótesis nula, que era que el cinturón de seguridad es independiente del género. Entonces quiere decir que la hipótesis inicial está bien. ¿Preguntas?
Bueno, todo eso que hicimos está acá al principio, acá. Pasa que inicialmente, estos son los pasos, los 7 pasos. Cuando uno ve los pasos, al principio le parece complicado, pero una vez que lo repasa un poquito, le encuentra más lógica. Bueno, a ver, vamos a hacer más grande esto y vamos a pasar. Este. ¿Me dicen por favor si se ve? Bien. Este trabajo práctico tiene 2 ejercicios. Es más cortito. Porque me interesa que sepan armar la tabla y lo sepan usar. Entonces, acá dice, un investigador quiere estudiar si hay una asociación entre la práctica deportiva y la sensación de bienestar. Extrae una muestra aleatoria de 100 personas, 100 sujetos. Los datos aparecen a continuación. Entonces, esta tabla es de frecuencias observadas. Entonces, la persona ¿tiene sensación de bienestar? Sí y no. Esas son las respuestas posibles. Después respondió si hace deportes. Entonces, de las personas que tienen práctica deportiva, 20 dijeron que sí, tienen sensación de bienestar. 25 dijeron que no, y sí dijeron, no practican deporte, dijeron que sí, pero tienen sensación de bienestar. Después, acá 10 practican deporte, pero no tienen sensación de bienestar. 45 no practican deporte y no tienen sensación de bienestar. Entonces, en este caso, les di la tabla donde ya está sumado. Este valor 45 viene sumando esta fila. Este valor de 55 viene a sumar esta fila. Entonces ya tienen esa parte completada. Y después acá, este valor de 30 viene de sumar esto. Y este valor de 70 viene de sumar esto. Entonces, lo que les queda es la frecuencia esperada. Si ustedes se acuerdan, la frecuencia esperada sería, para este de acá, es este valor, que es 45, por este valor, dividido 100. Para este de acá. A ver, sería 45 por 30 sobre 100. Y ahí tienen que ir completando. Entonces, ustedes completan esto, van a usar la otra fórmula y van a comparar su valor con el valor crítico de tabla. Fíjense que acá para ir a la tabla tienen la hipótesis de independencia entre bienestar y práctica de deporte y un alfa de 0,01. Entonces, si el alfa es 0,01, el P va a ser igual a 0,99. Entonces con eso después pueden ir a la tabla para buscar el valor crítico. Bien, y el segundo ejercicio dice, se desea estudiar hasta qué punto existe relación entre el tiempo de residencia de inmigrantes en un país y su percepción de integración. Se dispone de una muestra pequeña, 230 inmigrantes, en los que se les evaluó en ambas variables, obteniéndose la siguiente tabla de frecuencias observadas. ¿Confirman estos datos la hipótesis planteada con un nivel de confianza del 95%? Entonces acá tenemos tiempo de residencia con el grado de integración. Más tiempo tienen bajo grado, 40 son que tienen bajo grado de integración, con más tiempo y alto grado de integración son 90. Con menos tiempo son 90 tienen bajo grado de integración y 10 tienen con menos tiempo alto grado de integración. Y acá está sumado los valores totales de las filas y las columnas.
Y bueno, esa es la propuesta para resolver el trabajo práctico del chi cuadrado. Y acá está la tabla. Y acá les agregué una tabla. Si tienen algún inconveniente, me van a preguntar. Este está subido al campus, el PowerPoint y el trabajo práctico. Así que espero por el video que salga de la clase, espero poder subirlo para mañana. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿esta sería otra tabla otra vez? Sí. Pasa que lo que es parámetro Z, T-student, chi cuadrado, son diferentes métodos estadísticos que hay gente que se dedica a calcular y ajustar los valores para que nosotros usemos esas tablas, ¿sí? Entonces, según la persona que publica la tabla, va a ser el valor que va a estar adentro de la tabla, ¿sí? Por eso, ustedes si ven diferentes autores con el chi cuadrado van a encontrar diferentes valores. Entonces, no es tan importante en mi criterio el valor de la tabla. Para mí en este punto es más importante de que sepan usarla, armar una tabla de frecuencias esperadas, saber leer frecuencias observadas, poder usar la fórmula para hacer la cuenta, venir a leer acá y sacar una conclusión. Entonces, todos esos pasos, incluyendo la hipótesis, tienen que poder hacerlo. Porque así sería la aplicación de este método. Entonces, ustedes tienen una idea básica, una idea general de cómo se hace. Porque esto también se usa para, por ejemplo, medicamentos. Pero el de medicamentos me pareció un poquito más complejo y esto me pareció un poquito más resolvible. Pero esto sí se usa en estadística cuando uno tiene que comparar datos y ver si su conclusión es correcta o no. Lo mismo pasa con la T-student y con el parámetro Z. Igual nosotros no tomen como que esto que yo les enseño, ustedes van a buscar en algún video, van a buscar en algún libro y lo van a encontrar un poco diferente, que hasta inclusive no usan otras tablas y otras fórmulas. ¿Qué pasa? Todos los métodos, toda la gente que trabaja estudiando esto, va ajustando sus métodos, va ajustando su fórmula, entonces propone su propia tabla y propone su método de trabajo. Entonces, ustedes tienen que saber usar esos recursos y esas fórmulas, y eso es lo que estamos haciendo con la práctica. Entonces, ustedes están aprendiendo a armar una tabla, en este caso, una tabla de frecuencias esperadas, a usar fórmula, a usar tabla y a comparar valores. A su vez, al final de comparar los valores, ustedes van a decir si las hipótesis son, si se cumplen o no. Entonces, ustedes, en función de la hipótesis, van a decir, acá se le está diciendo cuál es la hipótesis. Fíjense que confirma que existe relación entre el tiempo de residencia de los inmigrantes y su percepción de integración. Esa sería una hipótesis, ¿sí? La hipótesis alternativa sería que no existe relación. Después, la otra, acá te plantea que si hay relación entre la práctica deportiva y la sensación de bienestar. La práctica deportiva y la sensación de bienestar. Entonces, ¿por qué planteamos esto? Porque si ustedes dicen, bueno, hago una encuesta y me fijo cuál es la mayoría. Ahora, ¿qué pasa? Todas las encuestas
para que sean representativas, tienen que ser, tienen un factor de azaroso, un factor aleatorio, un factor de azar. Entonces, hace una encuesta y acá dicen cuál es más grande. Fíjense, acá dice no está relacionada, 70 contestaron que no, 30 contestaron que sí. ¿Qué te va a decir la mayor parte de la gente? Y que va a fijarse cuál es el número más grande, 70. Entonces, hay una parte de azar en todas las muestras que yo hago, en todas las encuestas. Entonces, justo tengo que ver si mi conclusión es correcta o está afectada por el azar. Y para eso sirve esta técnica. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces los voy a dejar por hoy, por esta clase. Vamos a terminar acá. Y nos vemos después para la siguiente clase. Hasta luego. Hola, profe, gracias. No, pues.